Está por comenzar la liga más importante de lo que hay en el fútbol actual, la Premier League. Premier League donde habrán colombianos esperando su oportunidad para dar el salto de calidad en sus principales equipos. Hoy acá en A Un Toque vamos a hacer esa previa de cómo le irá a los colombianos en la Premier League de esta temporada. Bueno, Diego, después de fútbol de selecciones llega el fútbol de clubes. Ya estamos finalizando pretemporada, o ya creo que se finalizó pretemporada en Europa, y vamos a iniciar ya con lo que será las ligas principales o las ligas europeas, donde obviamente hay colombianos. Vamos a hablar hoy exclusivamente de la Premier League, Diego, porque hay colombianos y de hecho tenemos uno de nuestros grandes referentes, que es Luis Díaz, siendo partícipe de la mejor liga del mundo actualmente, la Premier League. ¿Qué le parece, Diego, si iniciamos hablando una de las grandes incógnitas que tiene hoy por hoy el fútbol inglés, no solo por los rumores de fichaje, sino también de cómo puede dar ese paso hacia adelante en el equipo inglés? Estamos hablando de Luis Díaz, que también tendrá nuevo técnico, pero creo que también digo que también tiene un nuevo reto, y es empezar a cumplir expectativas una vez se realizó su fichaje por el Porto. ¿Cómo puede Lucho Díaz dar el paso adelante en el Liverpool en esta nueva temporada, Diego? Principalmente yo creo que tendrá, y es algo que nosotros mencionamos desde la temporada pasada, y creo que tiene que empezar a inflar un poco más sus números, sus registros, sobre todo porque digamos que tiene a Salah, Mohamed Salah, que en eso sí tiene cierta facilidad, porque el egipcio es un jugador que se le caen los goles y que suele asistir y ser protagonista de los goles con mayor facilidad que el colombiano. Al colombiano sí le cuesta tanto anotar como asistir. En general, finalizar por falta a veces de determinación, que es una cosa que yo a veces menciono, que por ahí le falta de cara al arco mayor determinación. No creo que tanto recurso, pero sí mayor determinación, mayor frialdad a la hora de marcar, pero obviamente creo que, y lo que hemos visto en pretemporada, es que tendrá un rol un poco más distinto con Arne Slot, que es el nuevo técnico de Liverpool, técnico que viene del Feyenoord, y veremos porque puede que ese Luis Díaz que vimos en esta última temporada administrando mucho más el frente de ataque, administrando mucho más terreno en ese frente de ataque, puede que ya lo veamos un poco más recargado en una banda. Sí, de hecho, si algo, y de que de hecho el mismo técnico lo ha mencionado, sobre esos cambios que uno puede llegar a notar de respecto a la era Club a la era actual de Slot. Y es el tema del equilibrio, así lo mencionó él, el tema de equilibrio. Y es que con Klopp existía un fútbol muchísimo más caótico, muy alineado a lo que es el fútbol inglés, pero lo que busca este técnico es que en ciertos tramos, en ciertos momentos, el equipo no pierda la cordura y no pierda, digamos que el orden como tal, eh, y trata como de mantener un poco más la posesión de pelota. Así lo mencionó él en una entrevista. ¿Qué pasa ahí, Diego? Y es que yo creo que ahí cambia muchísimo en cuanto a las zonas donde vaya a pisar Lucho Díaz y también la forma en la que va a recibir. Porque si vamos a ver un equipo con más posesión de pelota y con mucho más control de juego, creo yo que de pronto veremos a un Luis Díaz recibiendo mucho más al pie que al espacio. Porque la virtud que tenía Luis Díaz de encajar dentro del Liverpool de club era el tema de ser un jugador que tenía la capacidad de ser caótico desde lo individual. O sea, tener tres jugadores encima y aún así podría generar algún tipo de ocasión de peligro, o hundir inclusive las líneas defensivas del rival. Aquí yo creo que va a ser un poquito más de control. No creo que tampoco vaya a ser un cambio tan abrupto, pero ya con las declaraciones del nuevo técnico creo que sí va a indicios de las zonas o la forma en la que pueda llegar a recibir la pelota Luis Díaz. Porque
de lo que se ha mencionado es que el equipo buscará manejar sí o sí la misma estructura, el mismo sistema de juego que manejaba con Klopp, que es el 4-3-3. Eso es lo que busca. Pero el tema de posesión, el tema de más control, el tema de equilibrio, creo que va a mostrar un poco más cauteloso a este Liverpool de lo que veíamos viendo anteriormente, Diego, con Jürgen Klopp. Y que bueno, hay una noticia, bueno, dentro de todo, bueno, hay que ver la perspectiva de la noticia y es que Luis Díaz no va a tener competencia en esa posición más allá de lo que de los jugadores que ya están porque por ahora Liverpool no ha hecho un gran fichaje, sobre todo en esa parte delantera. Entonces, en teoría, Luis Díaz será titular y yo creo que esta es la temporada porque ya Luis Díaz va a completar, esta va a ser su tercera temporada, si no estoy mal. Ya hizo una segunda temporada en que por ahí las expectativas fueron altas y si bien él tuvo gran protagonismo en esa copa que termina ganando el Liverpool ante el Manchester City porque jugó una gran final, por ahí las expectativas son mucho más altas con el Guajiro y esta será la temporada en el que él tenga que dar ese paso adelante, ya no tanto, no solo a nivel futbolístico, sino también a nivel de liderazgo y obviamente ¿de qué? De cifras. Sí, es que yo creo que una de las grandes críticas que tuvo Luis Díaz cuando hubo la ausencia de Salah son la forma de medir el fútbol o como la palabra que usted utilizó, el tema de liderazgo ante la ausencia del jugador más importante que tiene el Liverpool en cuanto a calidad, ¿no? Entonces, al ver un Luis Díaz que generaba tanto, pero que fallaba tanto al mismo tiempo, obviamente ese tipo de cifras se fueron reduciendo y las críticas aumentaron. Pero en ese tramo, en ese ítem en específico, yo creo que es donde tiene que empezar a dar el salto de calidad Luis Díaz para asentarse ya como tal, eh, digámoslo que dentro de las expectativas de las cuales hay dentro del mundo del fútbol, dentro del periodismo deportivo y demás. Ahora, Diego, hay otro jugador del cual hay expectativas, no sé si en Inglaterra, pero creo que sí para el Bournemouth, pero también para la selección Colombia, que es un jugador que dentro de lo poco que puede estar, siempre rinde. O sea, siempre hay un gol, un pase gol, siempre genera algún tipo de jugada. Y estamos hablando de Luis Sinisterra, jugador que ha tenido muchos problemas por el tema de lesiones, pero que cuando ha tenido la continuidad en su club, inclusive en la selección Colombia, siempre deja datos, siempre deja cifras, siempre deja estadísticas. Porque digo, yo creo que el gran problema de este jugador es sí o sí el tema de lesiones. Ese jugador con continuidad es un extremo sí o sí con muchísimo gol. Y eso es oro para Europa. No sé cómo lo ve usted. Sí, digamos que el tema con Luis Sinisterra, y eso también habla un poco de digamos que las expectativas que tiene el Bournemouth con él, porque más allá, a pesar, perdón, de que Luis Sinisterra promedió 35 minutos por partido y solo llegó a jugar 7 partidos como titular, disputó 20 partidos en total, pero 7 como titular, el Bournemouth, a pesar de que es un jugador con lesiones, lo mantiene y no busca salir de él, en parte porque cada vez que Luis Sinisterra tuvo cierto ritmo de competencia, pudo entrar en algún partido, dejó sensaciones positivas y dejó lo que usted dice, registros. Y en ese caso también es un jugador que en ese sistema de Iraola del español, de ese 4-2-3-1 con un Bournemouth que suele transitar o apostar mucho más a las transiciones ofensivas, apuesta mucho también por tener extremos tanto de calidad que puedan llegar a desequilibrar al espacio, que tengan esa lectura para atacar el espacio y que a su vez tengan esa capacidad para atacar el área desde su banda. Y si uno se pone a ver, digamos que el mapa de calor de Luis Sinisterra, la mayoría de veces, o su influencia, las zonas de influencia, están muy concentradas en la banda izquierda, pero sobre todo también en esa zona llegando hacia el área desde su sector. Entonces, el Bournemouth tiene expectativas con él, más allá de las lesiones, porque es un jugador que dentro de la estructura de Iraola puede aportar un montón siempre y cuando las lesiones lo dejen en paz. De hecho, es un equipo que no suele
cambiar mucho el tema del sistema de juego. Yo recuerdo que en el Rayo Vallecano siempre mantenía o su 4-2-3-1 o su 4-4-2, pero no alternaba mucho dentro de esos dos sistemas, porque lo que buscaba siempre era ser un equipo muy compacto en cuanto a líneas, tener la oportunidad de una que otra vez hacer la presión medio alta o alta, aunque era más media que sobre todo, y de Mm. ahí aprovechar el tema de los espacios, las transiciones. De hecho, yo recuerdo que el Rayo Vallecano, así es como en la época de ese técnico español en la Liga Española, fue como más daño le hizo al Barcelona de Xavi Hernández, porque era el tema de la transición y aprovechar que el equipo se jugara o cubrir muy bien la zona de influencia que era el carril central y obligarlo a jugar en banda. Una vez el equipo jugaba, el rival jugaba en banda, ahí trataban de ir a presionar, de ir a morder y aprovechar los robos para así precisamente atacar las espaldas que quedaban totalmente libres. Ahí, sin duda, digamos que un modelo, un estilo que encaja muy bien por parte de Sinisterra. La pregunta ahí, Diego, es si la competencia, además de las lesiones, se lo pueden permitir, ¿no? Que qué jugadores podrían competir dentro de esa posición o dentro de ese sistema de juego, la posición de Luis Sinisterra en ese Bournemouth. Tiene, digamos que la baja importante de Solanke, pero pues Solanke es un punta. Kluivert estuvo alternando ahí, Justin Kluivert, perdón, hijo de Patrick Kluivert, del holandés, que puede llegar a jugar como media punta, pero que también Iraola lo ha utilizado por ese sector izquierdo, y además tiene a Tavernier, que ante la ausencia de Luis Sinisterra sobre todo durante ese tramo final de campeonato, lo utilizó mucho el español. Entonces, obviamente creo que de pronto por el tema de las lesiones arrancará un poco por detrás, pero hay que decir que si algo ha tenido Luis Sinisterra en esta pretemporada es actuaciones, goles, y ha ganado un poco de protagonismo de cara a la nueva temporada de Premier League. Ahora, tenemos una dupla de jugadores en un mismo equipo de la Premier League. En mi concepto me parece un muy buen equipo y uno de los equipos que más disfruté en la Premier League de la temporada pasada. Estamos hablando del Crystal Palace de dos jugadores selección, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. Hablemos del primero, que fue una de las grandes revelaciones que tuvo la Copa América y y la selección Colombia. El protagonismo en este sistema. Sí, yo creo que la gran virtud que tiene Daniel Muñoz es la capacidad de adaptarse en diferentes posiciones y a diferentes sistemas. Eso lo mencionamos una vez se realizó el fichaje por parte del Crystal Palace hacia el Genk de Daniel Muñoz. Y recuerdo que una vez llegó Daniel Muñoz, el equipo jugaba era con un 4-2-3-1, donde en la base, la jugada en la base de ese medio campo estaba Jefferson Lerma. Y en el lateral de derecho llegó a jugar Daniel Muñoz. Hubo un cambio de sistema, un cambio de esquema. Daniel Muñoz pasó a jugar por delante de un central y a ocupar toda la banda desde el carril derecho, en ese 3-4-3 o 3-4-2-1. Em, ¿Qué puede hacer o cómo puede llegar a ser uno de los mejores jugadores en su posición Daniel Muñoz dentro del funcionamiento del Crystal Palace? No, de pronto tendrá que, digamos que ser un poco más, que ya lo es igual, pero creo que de pronto en cuanto a registros tendrá que ser un poco más trascendental. Pero es que la verdad creo que tiene todas las papeletas para ser uno de los mejores jugadores en su posición de la Premier League. Nosotros lo comentamos en ese video que usted menciona, una vez se dio el fichaje de Dani Muñoz al Crystal Palace, de que le iba a ser fácil adaptarse. Y eso nosotros lo sabíamos porque las virtudes y las características de Daniel Muñoz como jugador se adaptan muy bien a una liga física y atlética como lo es la Premier League. Y en ese sentido, tuvo esa facilidad, ese contexto favorable para llegar a adaptarse, y además que en esa dinámica en la que entró el equipo de Glasner ya en la segunda parte de la temporada fue bastante positiva para que él, digamos que se potenciara también tanto por la dinámica del equipo como por la estructura misma como jugaba el equipo de Glasner. Yo creo que
tendrá que tener un poco más de influencia porque muchas veces recuerdo mucho, sobre todo los últimos partidos, recibiendo un poco en bloque, en una posición baja o media a Daniel Muñoz y por ahí le faltaba un poco más de presencia ya en el último sector, ya en el último sector, tocando el área, algo que hace en la selección Colombia, sobre todo porque con Olise jugando en esa banda, él interiorizaba y tenía toda la banda Daniel Muñoz. Entonces creo que agregarle un poco más de influencia a nivel ofensivo al Crystal Palace y obviamente seguir rindiendo como lo ha hecho en este segundo tramo de la Premier League, porque para mí seguramente será uno de los mejores jugadores en su posición. De hecho, a mí me parece que hubo un factor en el que él creció muchísimo, porque algo que mencionamos en ese video era que era un jugador pasado de revoluciones en en muchos tramos de los partidos. Y eso generaba que digamos que su zona de influencia, o al menos siendo un lateral bajo, eh, pudiera entrar en muchos errores desde la salida de balón. Cosa que mejoró muchísimo y lo vimos muchísimo en la selección Colombia. A mí en lo personal fue una de las cosas que más me sorprendió, aparte de ser un jugador que llegaba muy bien desde la línea de atrás a puntos de remate. Pero la salida de balón, yo creo que Daniel Muñoz mejoró muchísimo desde su llegada Sí. a la Premier League. Ahora, hablemos del otro jugador, hablemos de Jefferson Lerma, porque una pregunta que usted me hizo y me dejó inquietando un poco. Uno, es la competencia que tiene desde la zona de volantes, ¿no? Tiene yo creo que el jugador que mejor puede adaptar o que mejor ha mostrado cosas en cuanto a salida de balón desde esa zona de la mitad de la cancha que es Wharton. Tiene a la competencia en ese 3-4-2-1 que es Hughes, y adicional a eso, usted me menciona que también llegó a jugar como un central más en esa línea de tres. Entonces la pregunta es, ¿Jefferson Lerma tiene para jugar en la línea de volantes o su adaptabilidad de jugar en esa línea de tres, en esa línea de defensa, lo puede llevar a transformar un poco más su posición y su juego para seguir compitiendo y teniendo continuidad en el equipo? A mí me parece igual, voy a decir una cosa que nosotros lo vimos mucho y lo que lo elogiamos mucho en ese sentido en la Copa América, y es esa capacidad que tiene Jefferson Lerma de hacer coberturas. Yo a Jefferson Lerma, y si uno se pone a revisar en esa estructura que maneja Glasner, Mitchell suele ser el carrilero izquierdo y suele ser un jugador que incluso un poco más que Daniel Muñoz, alcanza los últimos metros. Y yo creo que una de las razones por la que Glasner apostó en muchos partidos en colocar a Jefferson Lerma por ese sector, como un stopper izquierdo, como un central por el sector izquierdo, es buscando también cubrir esa banda, perdón, esa banda izquierda ¿de qué? De Mitchell, de Crystal Palace. Entonces, porque como lo mencionamos nosotros durante toda esta Copa América, si algo tiene Jefferson Lerma, más allá de que suele imponerse mucho en los duelos, es un jugador que suele hacer muy buenas coberturas a los costados. Y además, sumado a eso, que Glasner tiene a, a Wharton, que para mí va a ser, y lo fue durante toda la temporada titular Wharton, porque tiene mucha más capacidad de distribución y sobre todo es un mayor organizador que Lerma y que el otro jugador, y para mí ahí estará la competencia. Sí creo que Lerma se puede llegar a adaptar, sobre todo en ese rol que yo menciono de cubrir la espalda de Mitchell sobre ese sector. Creo que Lerma puede llegar a adaptarse bastante bien en esa posición, bajo ese rol de proteger un poco ese sector gracias a su condición física, atlética y obviamente a su capacidad de cubrir esa zona. A mí me parece que en cuanto al tema de coberturas, sí es un jugador que puede cumplir, pero tengo mis dudas en si lo puede hacer como defensor central a como lo puede hacer como volantes, porque es que como volante, Es digamos que puede diferente. tener un poquito de licencia en el desorden. Y más en una línea de tres, los defensores no pueden tener líneas tan separadas o intervalos tan separados porque es dejar carriles interiores
con pasillos totalmente libres para el rival. Yo tendría mi duda, y de hecho, en cuanto a en la parte defensiva, es uno de los elogios que más logró tener Jefferson Lerma en la selección Colombia. Pero mi gran duda es en eso, Diego, es en el cambio de posición. Una cosa es hacerlo de medio centro y otra es hacerlo ya como un defensor central. Adicional a eso, de saber defender en zona, siendo como un defensor y no como un volante. Ya ahí las cosas Mm, cambian porque el margen de error mm, se disminuye muchísimo. Ahora, mm, pasemos a otro jugador que también tuvo, no sé si mercado, porque hubo mucho rumor, mucho humo de lo que se mencionó por ahí, pero sí es un jugador que se necesita sí o sí que empiece a tener la continuidad para que empiece a tener rodaje en lo que es en el fútbol internacional, o más que todo en el fútbol europeo. Estamos hablando de John Hader Durán en el Aston Villa. No le voy a preguntar por el tema de confianza, porque si algo ha mostrado Emery es tener confianza al menos en tenerlo dentro de la plantilla. Quizás no para ser un acompañante del 9 con el que maneja el Aston Villa, pero al menos sí tenerlo como alternativa. La pregunta es, ¿qué necesita John Hader Durán para tener más protagonismo en el Aston Villa? Porque creo que ya es casi un hecho de que se va a quedar en el Aston Villa según las declaraciones que ha hecho Emery, que es un jugador con el que él cuenta y con el que él mismo ha dicho es un jugador con mucha proyección dentro del panorama del fútbol mundial. Pero hay una realidad y es no ha tenido las oportunidades que uno diría se necesitan para tener ese rodaje del cual pide el director técnico de Aston Villa. Entonces la pregunta es, ¿qué necesita? ¿Qué necesita hacer John Hader Durán para tener ese protagonismo que quizás no ha tenido la temporada anterior, pero creo que sí o sí necesita? No solo para la carrera de perdón, no solo para la carrera de John Hader Durán, sino también para una posición en la que sigue cojeando un poco la selección Colombia y en la parte de delantero centro, Diego. sí, y eso nosotros lo hablamos en un video que hicimos sobre los delanteros de la selección Colombia. Para mí necesita empezar a definirse qué tipo de jugador es y qué centro delantero es, o qué delantero es, mejor dicho, porque personalmente yo sí creo que Emery lo ha llevado de la mejor manera, porque creo que Durán tiene grandes virtudes, pero también tiene falencias. Y creo que Emery en eso lo ha detectado y le ha dado los minutos que él cree, considera para un jugador de su, digamos, de su formación y en el momento en el que está en su desarrollo como jugador profesional. Porque tuvo una aparición en la MLS y a partir de la MLS dio el salto hacia un equipo que, si bien en ese momento por ahí no estaba en su mejor momento porque no estaba Emery, sí tenía a Oli Watkins que me parece no, es la gran figura de la Aston Villa y que seguramente se mantendrá durante esta próxima temporada. A su vez, creo que esta temporada sí tiene posibilidades de disputar un poco más de minutos y un poco más de partidos, teniendo en cuenta que la Aston Villa tendrá doble competencia y que por ahí se puede abrir un poco más el espacio para que John Duran pueda disputar mucho más minutos. Que también es verdad que la temporada pasada también también tuvo doble competencia la Aston Villa. Entonces, creo que ahí viene la otra parte que usted menciona sobre la pregunta de qué necesita. Yo creo que necesita mucha más adaptabilidad y moldearse un poco más con jugador, empezar a configurarse un poco más sobre qué delantero puede llegar a ser, para qué ofrecer y qué no puede llegar a ofrecer a cualquier equipo. Sí, además porque Emery no es un técnico, además de que suele cambiar mucho de su sistema. Es decir, a Emery siempre le hemos visto un 4-2-3-1 en el que o maneja una doble punta de características muy distintas, ese doble 9, o un 4-2-3-1 que maneja con media punta. Lo hizo en el Sevilla, lo hizo en Villarreal, lo hizo, bueno, creo que en el PSG fue donde más cambió el sistema porque manejó un 4-3-3, pero también en el Aston Villa ha manejado ese tipo de sistemas, 4-4-2 o 4-2-3-1. Ahí yo creo que la complementariedad de las características de John Hader Durán con las de Watkins no sé si dan,
para que ellos dos jueguen de un inicio, o al menos como doble nueve dentro del sistema de Emery. No sé si tenga que empezar a moldear como un poco su juego, como lo menciona usted, en cuanto a la capacidad de circuitos de juego que pueda él empezar a generar dentro de sus retrocesos de posición como nueve delantero centro. Porque es verdad que es un jugador muy potente dentro de sus arrancadas, un jugador que físicamente es muy preponderante, pero que a mí técnicamente, Diego, me parece un jugador muy extraño, o sea, muy raro. Hay controles que logra hacerlos de forma impresionante, pero hay otros que se les ve un poco torpe y dicen por ahí que un gol es medio control. Entonces, dentro de ese circuito de juego, yo creo que tiene que empezar a moldearse un poco también, dentro de esa sensibilidad técnica de lo que es John Jair Durán, yo creo que más que entrar dentro del juego del Aston Villa, también es entrar un poco dentro de lo caótico que es la liga, de lo que es la liga inglesa, porque es una liga tan caótica y tan rápida, tan veloz, que esos segundos o milisegundos siempre cuentan muchísimo a la hora de o definir o de controlar o de toma de decisiones. Yo creo que ahí va a estar el factor principal para saber si realmente John Jair Durán está para tener más protagonismo o no en este Aston Villa de Emery. Y por último, Diego, ya para ir cerrando, un jugador que mostró cositas muy buenas en la Liga Española la temporada pasada y que ahora lo está haciendo en su club que tiene el PIS, que lo compró estando en Atlético Nacional. Estamos hablando de Gerson Mosquera, que logró sobresalir en el Villarreal como lateral derecho y también lo logró hacer como defensor central. Lo llevaron así a la liga, a la selección Colombia y ahí ha mostrado cosas muy interesantes dentro de esa variabilidad táctica de diferente posición. ¿Cómo puede Gerson Mosquera, Diego, sobresalir siendo defensor en una liga tan caótica como la Premier League? Hay un cambio sustancial o diferencial entre una liga española, que es mucho más controlado el fútbol, a lo que es mucho más caótico en la Premier League. Yo creo que ahí el margen de error se reduce más siendo inclusive un defensor central, Diego. Sí, y que sobre todo, digamos que Gerson Mosquera tendrá que tener esa capacidad para muchas veces tener que defender en transiciones ofensivas, sobre todo con mucho espacio a su espalda, que es un jugador que físicamente es un jugador con buenas condiciones y que tendrá que tener, digamos que esa capacidad para muchas veces defender al espacio, defender en transiciones ofensivas en escenarios en donde puede estar en inferioridad numérica o en igualdad numérica, pero con desventaja posicional ante rivales que se van a presentar muchas veces así en cuanto a equipos que van a apostar mucho más a la velocidad, mucho más al contragolpe, mucho más a las transiciones ofensivas y ahí tendrá Gerson Mosquera que ganar en cuanto a lectura, ganar en cuanto a ubicación, ganar en cuanto a intuición y obviamente creo que es llamado a por lo menos tener muchos minutos y muchos partidos. Tuvo una buena pretemporada donde fue titular en los últimos dos partidos previos al inicio de la Premier League. Entonces creería que en ese sentido va a llegar a ser titular por lo menos en los primeros partidos y ahí tendrá que demostrar, digamos que esa capacidad para poder adaptarse a una liga mucho más, como usted lo menciona, mucho más caótica, en donde van a haber tramos en donde los equipos van a estar muy alargados, donde habrá mucho espacio por defender y ahí tendrá que tener, digamos que esa capacidad para no sufrir tanto. Sobre todo porque el Wolves o Wolverhampton no es un equipo que se caracterice mucho en cuanto a la posesión de pelota. De hecho, dentro de sus estadísticas está un 35, máximo un 40% de posesión y más un juego directo. De hecho, es un juego muchísimo más simple, Diego. Un juego muchísimo más directo, sin mucha transición por la mitad de la cancha. Entonces, al tener tanta verticalidad en su juego, también va a generar
que los defensores sí o sí tengan que ganar ese tipo de duelos físicos en una liga como lo es la Premier League. Ahí yo creo que va a estar uno de los factores importantes de Gerson Mosquera, que ha tenido la oportunidad de ir al Wolverhampton una vez lo compra Atlético Nacional, no tener las oportunidades y bueno, también tuvo la lesión de ligamentos y ir a la MLS, ganarse un puesto, tener continuidad, irse para el Villarreal cedido y ahí empezar a tener una adaptabilidad al menos de lo que es el fútbol europeo, el fútbol de primer nivel. Y eso poder llevarlo al Wolverhampton que ha empezado a ganarse pasos o titularidades y continuidad, Diego, de lo que tuvo en un inicio, porque se notaba lo biche que llegaba Gerson Mosquera, aún siendo, creo que nosotros lo llegamos a mencionar, siendo uno de los defensores centrales con mayor proyección que se le veía en esos últimos años al fútbol colombiano, porque tenía todo, tenía el portento físico, tenía la capacidad defensiva, y sobre todo la salida de balón que era impecable por parte de Gerson Mosquera. Creo que Diego, vamos a dejarlo hasta acá, casi media hora hablando un poco de esa previa de lo que serán los jugadores, los colombianos en la Premier League, la mejor liga actualmente del fútbol mundial. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en TikTok, Instagram, Facebook, también en nuestra cuenta de X como arroba a un toque raya al piso co y también acá en nuestro canal de YouTube. Denle like, suscríbanse y compartan el video. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.